Hola, soy Adriana Más y aquí una vez más por el Congreso de Salud Consciente quiero compartir una entrevista con Moisés García Blasco para hablar de temas que si bien hemos tocado en el Congreso es importante que comprendamos lo que abarca, las posibilidades que podemos tener al participar de terapias complementarias más allá de que uno pueda estar con tratamientos médicos o no. Y hoy la entrevista he decidido ponerle el título de ¿Para qué enferma el cuerpo? Porque a través ya del Congreso y para los que no participaron, un poco darles la perspectiva de la enfermedad desde la utilidad, desde lo que nos viene a mostrar y cómo podemos dar un paso adelante o crecer a través de este proceso. Muy bienvenido, Moisés. Muchas gracias, Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, les cuento un poco que Moisés estudió acupuntura, descodificación, quiromasaje, qigong, tai chi, entre otros. Además, ha escrito varios libros. Uno de ellos es Digitopresión y Descodificación, donde aborda la digitopresión y su lectura emocional. Vamos a hablar un poquito, Moisés, para empezar, Ujú. en qué consiste, porque mucha gente lo ha escuchado nombrar, pero creo que esta falta de información, el ir más Sí. allá de lo que realmente trabaja cada terapia, es lo que a veces pone barreras. ¿En qué se basa la descodificación y el quiromasaje? Bueno, el quiromasaje, como lo dice la palabra, quiromano, masaje, pues sería masaje con las manos. Es una técnica que se utiliza pues, cuando una persona pues, tiene diferentes contracturas, tensiones, en base pues, a fricciones, estiramientos, amasamientos. También sirve para relajarte, por supuesto. La descodificación es algo totalmente diferente. Aunque yo siempre la utilizo. Estoy poniendo una aguja, estoy haciendo un masaje, siempre utilizo la descodificación. Pues como dice también la palabra, se trata de descodificar, averiguar qué te está diciendo el síntoma, la enfermedad o el problema de cualquier índole, al margen de la salud, puede ser en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué te está diciendo ese problema? Entonces, la persona viene a mi consulta, yo nunca sé lo que me va a preguntar y si ahora nos centramos en los problemas de la salud, pues me puede consultar un problema de estómago. Entonces, se trata de averiguar, mediante la historia de la persona, ese dolor de estómago que tiene, de dónde procede. Porque hay veces que la persona arrastra un problema de estómago, incluso una migraña, y la arrastra 20 años. Está tomando medicación o no la está tomando, pero ese problema lo tiene durante muchísimo tiempo. Entonces, mediante preguntas, sería pues la descodificación sería una charla, una labor, digamos, de investigación para averiguar ese problema, cuándo surgió y cuál es la problemática que estaba viviendo esa persona y, por consiguiente, cuál es la emoción que ocultó, y no dijo, no expresó. Y esa emoción es la que depende cómo cada uno viva una determinada situación, pues se te puede quedar en el estómago o se te puede quedar en la cabeza, en cualquier parte del cuerpo. Entonces, cuando uno logra primero hacer esa toma de conciencia de qué le está diciendo ese síntoma o para qué tiene ese problema físico, y a veces también liberando esa emoción que en su momento no soltó, o quizás también pues, pasando a la acción. Porque si tú tienes un problema en tu trabajo o un problema en tu casa y no lo solucionas, por mucho que te hagas un masaje o una acupuntura o estés tomando un tratamiento, llegas a tu casa y tienes ese mismo problema que no logras gestionar, pues eso no se soluciona. Claro, exactamente. Yo muchas veces hablando con mi mamá le digo es que las terapias incluso complementarias o naturales son maneras más como
loables o que no dejan secuelas si se las Sí, utiliza, pero también son como un alivio si no se trabaja desde la raíz. exactamente. Yo estimo mucho, lógicamente, la medicina occidental. Es decir, estos médicos que incluso se dejan la vida para, como han hecho, incluso pierden horas de sueño investigando, ¿no?, un remedio, una vacuna. Es decir, la persona siempre tiene que ir a su médico, que es el cualificado para hacerle un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Pero también debería recomendar a un especialista para que trabajase esa emoción reprimida, porque es muy importante. Voy a poner, por ejemplo, bueno, pues un ejemplo. Todos seguramente habremos sentido pues, un enfado, una rabia, ¿no? Es decir, algo que tú sientes, llámalo una energía, llámalo una emoción, lo que sea. Cuando uno suelta un grito o da un puñetazo en la mesa o una patada, nota automáticamente ese alivio inmediato. Es decir, si no lo haces, todo eso que tú en ese momento has generado, si es algo grande o si se va repitiendo en el tiempo, a la larga va a producir una enfermedad. ¿Que esa enfermedad te la puede tratar la medicina? Por supuesto que sí, pero también debería de tratarse esa emoción que se ha originado. Que puede ser que ya no se repita en el tiempo, pero que la persona la tiene ahí dentro, es decir, que no la ha olvidado, no la ha perdonado. Entonces, las dos deberían de trabajar a la par, es mi Sí, opinión. y de hecho los científicos están cada vez hablando más de la importancia de la información guardada en el subconsciente, o sea que ya no es una Exactamente. cosa ni holística ni solamente alternativa, hay realmente una Mm. relación y a raíz de eso te quería preguntar si la descodificación es lo mismo que lo que ya escuchamos que es biodescodificación y si está basado un poco en las leyes del doctor Hammer, las leyes biológicas del doctor Hammer, porque ahí Eh, se uniría un poco otra vez ciencia, ¿no? Con la parte emocional. sí. Bueno, hay peleas en los diferentes grupos. La medicina germánica es diferente, aunque guarda ciertas bases comunes, pero es muy diferente a la biodescodificación o descodificación, ¿no? O bioneuromoción, que en definitiva también, aunque es lo mismo, cada profesional cree en una cosa diferente y la trabaja también de forma diferente. Pero bueno, es cierto que el doctor Hammer, este médico alemán, oncólogo, fue el que logró a través de, claro, él tenía muchísima gente en consulta, enfermos de cáncer, y fue preguntándoles a todos, pues mira, oiga, usted que tiene un problema de cáncer de estómago, ¿qué situación ha vivido? Y usted que tiene un cáncer de testículo, ¿qué situación ha vivido? Entonces fue encontrando patrones comunes, luego fue haciendo tags también y fue viendo esos llamados focos de Hammer, esos relés, esos círculos en determinadas partes del cerebro. Y así pues estableció una lista de pues, la persona que tiene un tumor, un problema en el estómago, tiene una situación desagradable que no puede digerir y así sucesivamente. La descodificación, biodescodificación o bioneuroemoción o psicosomática clínica, hay muchas, utilizan estos conocimientos de Hammer, pero creen que si uno sigue teniendo esa patología, lógicamente el problema no está resuelto. Hammer dice lo contrario. Hammer dice que puedes, con una patología, estás en fase de conflicto activo, pero si tienes otra patología, ya estás en fase de curación. Mm. Entonces, bueno, hay personas que fallecen en esa fase de curación. Puede ser que se repita en el tiempo, pero nosotros pensamos que tengas lo que tengas, si no está resuelto, si tú te emocionas, el conflicto está ahí y hay que seguir trabajando. No me quiero meter más con la medicina germánica porque, bueno, tampoco no la he estudiado.
No la he estudiado. Yo trabajo la descodificación. Entonces, No, hay un síntoma, más o menos sé por dónde va y ya tengo que hacer esa labor de detective para averiguar pues, más información. perfecto. Y un poco yendo a tu libro, este de descodificación y digitopresión, la digitopresión, ¿cómo se relaciona con una enfermedad o con una patología? Bueno, la digitopresión es una técnica que viene ya de este arte milenario que es la medicina china, ¿no? Entonces, en el libro hablo de diferentes patologías y le doy a la persona un abordaje que es eh, mediante la digitopresión, utilizando los puntos de acupuntura que tenemos en el cuerpo, pero esta vez, para que no haya ningún peligro, con la aguja, pues simplemente un masajito en diferentes puntos. Con esto lo que se hace es equilibrar la energética, según la patología que tengas. Y luego, a cada lado de la patología, pues la persona va a tener esa lectura emocional, ¿eh? Esa patología te va a decir, pues tienes un problema con tu padre, con la autoridad, pues lo que sea, que también puedes trabajar esa emoción con diferentes protocolos que yo incluyo en el libro. Por lo tanto, bueno, es un trabajo completo por mi parte. La persona podría por sí misma o siempre es recomendable la ayuda del profesional que lo guía, que lo orienta, para poder dar con esa Bueno, emoción, ¿no? Y poder conseguir a lo mejor ese equilibrio energético del que hablas en el libro. está claro que un profesional siempre te va a aportar más conocimientos, va a hacer un tratamiento mucho más concreto, ya tiene más experiencia y te va a llevar más lejos en el proceso de la sanación. Pero bueno, las personas que no puedan acudir a un profesional por dinero o por diversas circunstancias, pueden empezar por ahí, porque es un libro que te va a arrojar luz, va a hablar de tu inconsciente y te va a enseñar a ver qué es lo que te está diciendo tu inconsciente, que en realidad ya sabemos que es el que gobierna tu vida, ese inconsciente, el que guarda toda la educación, todas las creencias están ahí. Y vivimos, actuamos en base a esas creencias. Entonces, toda esa información está ahí reunida y, bueno, es una forma de empezar. Claro, además es importante esto de saber que al final nosotros también tenemos la capacidad y tenemos también la responsabilidad de lo que nos ocurre, ¿no? Está muy bien saber que podemos recurrir a un profesional que muchas veces lo necesitamos, es un apoyo, un Mm, impulso, un acompañamiento, pero que tenemos que poder continuar en la vida por nosotros mismos. Porque nos hemos hecho muy dependientes. Cada vez que tenemos un malestar, corremos al médico, es el médico el sí. que tiene que decir lo que tenemos, y a Mm, veces hasta no cuadra, no coincide, pero bueno, como el médico lo dijo, no hacemos valer lo que estamos realmente atravesando o sintiendo, desde el dolor físico hasta los síntomas, ¿no? Porque los síntomas son el primer aviso y lo primero que todavía la medicina convencional intenta como sacar inmediatamente para que no molesten. sí, generalmente pues empezamos pues, a sentirnos tristes, quien nos ha sentido triste, o sentimos rabia, frustración, resentimiento por algo. Todo empieza por ahí. Pero claro, eso de momento es algo que se siente y que no empieza a pasar factura. Hasta que no llega el síntoma, pues empieza a dolerme la cabeza o empiezo a tener, bueno, pues una patología del tipo que sea. Ahí ya es cuando esa emoción ha sobrepasado el límite de tolerancia de estrés que tiene cada persona. El estrés ya sabemos que es bueno, pero hasta cierto punto. Es decir, cuando se mantiene en el tiempo, pues que siempre pues, por diversas situaciones, pues mira, este me ha hecho sentir rabia, esto me frustra, lo que sea, eso se va manteniendo, se va repitiendo. O viene una situación muy dramática, es decir, el estrés de repente toca un pico muy alto, eso ya es cuando origina ese síntoma. Que si es un síntoma como que me duele la mano, pues un ligero dolor de cabeza, la persona tampoco tiende a ir al médico, se toma algo y ya está. Pero yo creo que sabe que ya pasa algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre vamos al médico cuando ya, claro, eso ya
tiene otro color, ¿no? Es mucho más grave y ya es más difícil de tratar. Pero aún así, necesitamos al médico para que haga ese diagnóstico. ¿Eh? Es decir, yo puedo tener un dolor de cabeza, pero yo no sé ese dolor de cabeza si es porque tengo un problema de visión, o porque tengo un tumor cerebral, o porque tengo una encefalitis, o por lo que sea. Con ese diagnóstico y el tratamiento correspondiente, la persona ya sabe lo que le ocurre y puede, digamos, investigar en tu vida, poner luz a eso. Hay documentación, hay libros, hay vídeos, etcétera. Hoy en día hay muchísima información que la gente puede utilizar y es investigar. ¿Por qué o para qué me he levantado un día y a mí me levanto y me duele la pierna? Ciática, por ejemplo. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Algo habrá pasado. Entonces, yo voy viviendo mi vida y de repente pues, empiezo con las migrañas, o tengo una ciática, o tengo una hernia, o lo que sea. Y todo tiene su lectura, todo tiene su causa. Y eso ya lo dijo, creo que fue Einstein. No hay nada al azar. Claro, Dios no está jugando ahí a los dados en el universo a ver quién le toca esto y a ver a quién le toca lo otro. ¿Qué ha pasado en mi vida? Y no es un castigo. Esa Es parte la hemos tan, olvidado, esto de decir, hay claro, algo más, ¿no? Detrás de esto, no solo lo que parece o la causa última. eso también, también recordando al doctor Hammer, él dijo que la enfermedad era un programa de la naturaleza biológico, que es en realidad la biología es lo único que tenemos, que se pone en marcha en ese momento de máximo estrés para darle una solución a algo que estamos viviendo. Es decir, si yo mañana, un caso real que he tenido últimamente, que me vino la persona que quería un masaje. Dice, pues tengo ciática. Digo, pues mira, la ciática, una lectura, es un conflicto de movimiento. Es decir, claro, te duele la pierna, ya no puedes ir. Y yo le dije, eso es que no quieres ir a algún sitio. Vaya, se quedó la persona así. Pues mira, soy profesora, tengo la ciática hace una semana y hace una semana me mandaron a otra provincia que está a 400 kilómetros para dar las clases que ya empezaba el colegio y ya no quería ir. Solución, claro, yo no quiero ir porque ahora estoy con mis sobrinos, lo que sea, estoy muy bien aquí. ¿Cuál es la solución para que ese estrés baje? Pues una ciática. Ya no puedo ir, sí, hoy en día, pero hoy en día están pues, el coche, el tren, el avión, pero todo esto son, digamos, mecanismos ancestrales y son soluciones que el inconsciente, pues, encuentra, pues, lo primero que encuentra. ¿Es posible, Moisés, a través de estas terapias con las que trabajás, sanar completamente la emoción y la enfermedad asociada a ella? La emoción, la enfermedad siempre va asociada a una emoción. Entonces, si nosotros sanamos esa emoción, el cuerpo, el organismo ya empieza ese mecanismo de autosanación. Entonces, una emoción siempre va a causar una patología, siempre, porque es lo que nos mueve. Entonces ya digamos, se empieza el mecanismo. Emociones, claro, ya lo he dicho antes, que no ha sentido tristeza, rabia. Entonces, algo que todo el mundo puede hacer de forma sencilla, que no necesita ninguna herramienta ni nada, es cuando sienta algo, expresarlo. ¿Eh? ¿Expresarlo? Expresarlo, Ajá. soltarlo, liberarlo. ¿Por qué? Porque no sé quién dijo que todo lo que no se expresa hacia afuera se imprime en el cuerpo, se somatiza. Entonces, sea lo que sea que, pues mira, que a esta persona no la trago. Es que no la trago. Pues bueno, puede ser que tengas problemas de garganta. Es que a este o esto es que no lo digiero. Puede que tengas problemas de estómago. Entonces, díselo o cuéntalo a otras personas. ¿Qué pasa cuando hay una gran catástrofe? Mandan psicólogos. ¿Para qué? Para que la persona hable, cuente, se descargue. Si nosotros tenemos este conflicto,
vamos a tener esta somatización. Si hablando, descargando, soltando, llorando, gritando, bajamos ese conflicto, ese nivel de estrés, esta es la somatización que luego vamos a tener. Por consiguiente, háblalo, coméntalo con quien sea. Es que es mi madre, es que es mi padre, es que es mi pareja. Bueno, díselo con buenas palabras o imagínate que se lo dices, porque la ciencia lo ha demostrado, que cuando estamos viendo algo real, dramático, nosotros, bueno, sufrimos. Pero si vemos una película también dramática, o sea, el inconsciente también se lo cree. Y es lo mismo ver que imaginar. Se iluminan las mismas partes del cerebro. Por lo tanto, imagínate que estás con esa persona y dile lo que no le has dicho. Y así es como una forma de revivir esa situación, esa emoción, pero ahora tienes la oportunidad de liberarte de ella. Y así no vas a somatizar tanto. Claro, muchas personas lo que a veces les cuesta de estos procesos, que realmente es Mm, probarlos y vivir para experimentarlos, ¿no? Para darse cuenta que son sí, efectivos. pues Pero lo ven de afuera y hay una tendencia a creer que con esto se busca que el otro cambie. Entonces se ya. plantean, ¿cómo? Si no se lo digo, no va a cambiar. Y la idea no es que el otro cambie, sino que nosotros podamos cambiar la postura, la visión o lo que estamos sintiendo respecto de la persona y la Claro. situación al liberarnos, ¿no? De eso se trata. Eso es lo que queremos todos, que el otro cambie, pero el otro ni va a cambiar, ni tiene por qué cambiar. Eh, porque el otro, de alguna forma, lo hemos atraído a nuestra vida para que nos muestre algo. Si no, no estaría ahí. Y aunque, porque hay personas que no creen en ello, aunque no sea así, una persona es como es. Digamos que es un pack. Tiene ciertas cualidades buenas, ciertas malas. Tú puedes aceptarlo o no aceptarlo. Si lo aceptas, pues tienes que vivir con eso. Si no lo aceptas, déjala y vete con otra persona. ¿Eh? Puede ser, bueno, que sea, no sea una pareja, puede ser que sea tu padre, tu madre. Bueno, actúa en consecuencia. A veces también enseñamos a las personas, es que siempre me llama, yo que sé, a las 2 de la mañana. Bueno, no se lo cojas. Si no se lo coges, si no le contestas, no te va a molestar y a la larga me imagino que dejará de hacerlo. Es decir, a veces somos también nosotros mismos porque no damos una respuesta adecuada. ¿Eh? Claro. Pero animo a todos a que cuando les pase algo, que miren desde un punto más elevado. ¿Por qué o para qué esa persona me ha hecho esto, me ha dicho lo otro? Hay que investigar un poco. ¿Eh? Lo tengo en mí, bueno, digamos que sería la ley del espejo. ¿Eh? Y otra cosa, es decir, por una parte, esta persona no me escucha, vale, me disgusta, yo me estoy escuchando, eso por una parte. Y, vale, esta persona pues, no me escucha, me maltrata, no me hace caso, a lo mejor se parece a mi padre, que era igual, o a mi madre, que era igual. Yo entonces no lo pude resolver, esto queda grabado en el inconsciente, y vuelvo a traer otra persona igual, que es mi pareja, que me vuelva a poner otra vez lo mismo delante. ¿Eh? Pero este no es el causante, sino la raíz es mi padre o mi madre. Y eso en mi consulta lo he visto muchas veces, muchísimas. Y todo eso hay que investigar, es tomar conciencia de lo que está pasando y no actuar en consecuencia. ¿Eh? Hay que ver desde otro punto de vista. Sí, exacto. Eso, tenemos que acostumbrarnos cuando vos decís, es muy importante esto de, me estoy escuchando, porque sí, 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 yo quiero esto, pero me estoy escuchando todo el parloteo mental, pero lo que no estoy escuchando es cómo me siento realmente a raíz de eso. claro, claro. Es difícil verse. A veces es difícil y también lo rechazamos porque, claro, es enfrentarte a algo. Yo estoy mal y, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues voy a llamar a Pepito, me voy a tomar una cerveza, voy a ponerme música, quiero entretenerme, quiero huir de eso que siento. Pero si yo me metiese en ese sentimiento, descubriría muchas cosas que hay ahí ocultas y que a la larga
a la larga, pues en definitiva es un trabajo que hay que hacer, porque siempre van a salir. Siempre. Será mi padre que me lo hizo, mi pareja me lo vuelve a hacer, mi compañero, mi amigo. Es como que el universo, pues, bueno, pues te va poniendo otra vez la piedra esa, otra vez la piedra esa. Con la carga adicional de Entonces, lo que, que hemos dejado pendiente, ¿no? Yo digo, la vida se puede hacer más pesada o más ligera, sí, porque no es que va a venir igualito que claro, antes. Si antes no lo al agarré, final, al final todo, en definitiva, hay que sanarlo, porque si no, son cargas que llevamos, esa mochila. Es como si nos volviésemos más pesados de tanta cadena que arrastramos. Hay que solucionarlo. Bueno, unos dicen que no todo, porque claro, si lo soluciono todo, me voy. Pero muchas cosas hay que solucionarlas porque no nos dejan ser nosotros mismos quien somos en realidad. Pero para solucionarlo, pues hay que hacer esa toma de conciencia. Hay que estar ahí, investigar y sumergirse en lo que a uno le ocurre. y un poco yendo otra vez a lo que comentabas de la importancia, ¿no? De que los médicos puedan integrar o complementar el tratamiento o la atención de los pacientes con Mm. este tipo de terapias y tantas que hay ahora disponibles. En tu experiencia, ¿considerás que ayudan a mejorar o potenciar tratamientos médicos el uso de estas terapias complementarias, más particularmente el tipo de trabajo que haces? Por supuesto que sí, ayuda muchísimo, muchísimo a la medicina, ayuda muchísimo. Incluso a veces se ha demostrado que una cierta medicación que se le manda a la persona no funciona. Y cuando esa persona se trabaja la emoción, esa medicación empieza a funcionar. Y de alguna forma es el inconsciente que no deja que esa medicación actúe por algún motivo. Entonces, por supuesto que ayuda muchísimo. Hay también muchos síntomas que o sea, la persona vuelve a reincidir. Por ejemplo, una cistitis repetitiva, es decir, que la curas con medicación, tal, pero luego vuelve otra vez. Y es porque el conflicto vuelve a repetirse. O no fue resuelto, ¿no? Si no lo trató de manera integrada. Claro, cuando se repite es que no está resuelto, ¿eh? Entonces, todo esto va a ayudar muchísimo a la gran labor que hacen los médicos. O sea, debería de trabajarse a la par. Vuelvo a decirlo, porque la emoción es muy importante y no se trabaja lo que debería de trabajarse. Y la emoción me refiero pues a la rabia, a la tristeza, al miedo. Por ejemplo, hay muchas personas que no son deseadas. Entonces, alguien que no es deseado, bueno, ese problema lo va a tener toda la vida y no se va a sentir querido nunca. Y ya puede tomar antidepresivos, lo que sea. Eso también hay que tratarlo, hay que solucionarlo. En fin, y muchísimas cosas. Moisés, si la gente quisiera contactar contigo, ¿tenés algún dato que nos puedas dar de email o página web o no sé, una dirección a través de Facebook? Pues te puedo dar mi página web, que es moisesgarciablasco.com, y el correo electrónico también moisesgarciablasco@gmail.com. Ahí pueden contactar conmigo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como hablábamos antes, tenemos que seguir con esto, ¿no? Hay mucho para Mm, difundir y muchas sí. cosas que necesitamos conocer y probar antes de decir que no, porque hay tanto, yo siempre repito lo mismo y en el Congreso también lo hablábamos, ¿no? Primero que lo natural es estar sano, física y emocionalmente, ir Exactamente, sí, sanando, como sí. decís vos. Y Mm, después que para poder saber si funciona o no, tenemos que animarnos a experimentarlo, a probarlo, a aprender a confiar o empezar a reconocernos otra vez que se siente bien. Hay mucho miedo a la toma de la responsabilidad, la autorresponsabilidad, y creo que hoy hay de todo para todos. Entonces, a medida que lo vayamos difundiendo y la gente también quiera conocer un poco, esto tiene que volver a lo que era, porque yo creo que al final todo es medicina,
Pero Pues bueno, sí. se ha dividido, o es una cosa o es la otra, y en ese Mm. concepto de que vale de competencias se generalizó. Y en la medicina también. Y eso es lo que nos ha perdido un poco en los resultados, porque hoy hay cosas que ya no están funcionando y bueno, cuesta aceptarlas, pero hay que difundirlo, pienso yo. Exactamente. Como tú dices, pues bueno, hoy en día todo se ha dividido. eh, y una cosa que iba a decir es, bueno, sí, que la sanación es lo natural, sí, pero la sanación es también la coherencia. Eso es la base de todo. Es decir, yo pienso una cosa, siento lo mismo y hago lo mismo. Cuando esto no es así, ya aparece la enfermedad. Entonces, bueno, sí, todo debería ser una única medicina, debería de ser. No es así, pero bueno, ahí están los profesionales para que cada uno pues, los vaya eligiendo y ahí está la información para todo aquel que quiera, que Exacto. no todos quieren sanarse, No. tienen miedo. O se ha convertido la enfermedad en un camino también, como el libro, ¿no? Hay un libro que lo dice, la enfermedad como Sí, camino, no nos la damos enfermedad como cuenta. camino. Y se parece que se Eh, termina convirtiendo en una herramienta de vida, pero también se puede aprender a conseguir lo mismo desde otro punto de vista o con otras claro, herramientas más saludables. piensa que también hay gente que no le interesa, o sea, que le interesa estar enferma, porque a lo mejor está cobrando una ayuda o porque a lo mejor así se siente cuidada. Claro, pero si se Entonces, dieran cuenta que todo eso se puede conseguir de una forma más saludable y van a tener más felicidad de la otra forma que de mm, esa, porque sí, claro, nos hemos programado pensando no somos capaces, no lo voy a poder conseguir de otra manera, mi cuerpo ya está arruinado y al final, sí. claro, es un trabajo, pero yo creo que merece la pena, porque esta vida vinimos aquí para disfrutarla mayormente. Sí, eso es lo que queremos. Disfrutar todos. Bueno, Moisés, mil gracias y nos volveremos a encontrar Gracias a porque ti. aquí hay mucho por hacer. Muchísimo. Muchas gracias, Adriana. Un abrazo. Igualmente.